Por eso. Gracias. Así que, bueno, bonjour à vous tous. À vous tous, un plaisir. Pierre-Yves, Por favor, d'origine française, por eso. en, ¿no? en Me español, voy sí, al castellano. francés. Me voy al Sí, sí. castellano. Español, por favor, s'il vous plaît. Bueno, quería destacar algo también, que para Mariano hoy es un día muy importante porque es una nueva etapa para la asociación que se está abriendo, porque al asumir las responsabilidades de presidente y vicepresidente, Elisa y yo pusimos algunas metas nuevas a las asociaciones bajo el lema Soñadoras y Hacedoras Juntas para un Mundo Mejor. Y hoy es un poco el estreno, podríamos decir, de este lema con esa charla, como una primera piedra, ¿no? Para dar visibilidad a esa asociación, a ese emprendimiento Solar Inti, que reúne lo social y lo ambiental. Así como decía, Pierre-Yves Erouet es de origen francés, se enamoró de la Argentina hace 17 años y de Josefina aparentemente, y hoy se define como un diseñador de sustentabilidad. Tiene 3 cargos mayores hoy a su favor, digamos, el cofundador de Solarinti, con Josefina, quien es hoy la directora de la fundación. Es director de Desarrollo Socioeconómico en el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, desarrolla programas de acompañamiento a emprendedores sustentables y es coordinador de programas federales de apoyo a emprendedores sustentables en alianza con Maima, Ashoka y las CEPIME, que no sé, nunca había escuchado ese nombre, capaz después nos explica un poco más. Es una secretaría para la pequeña y mediana empresa. Ah, perfecto. Gracias, Marcela. Recibió varios reconocimientos, es fellow de Ashoka, abanderados de la Argentina Solidaria, junto a su equipo recibió el primer premio de triple impacto Maima 2015, el premio ProESUS y el premio Latinoamérica Viva Shindeini. Para mí es una gran persona, muy humilde, que vale la pena escuchar, porque realmente cuando hicimos la primera entrevista con él, no podíamos parar más de hablar, como que duro, teníamos muchas preguntas que espero que van a poder disfrutar y aprender mucho y que después podamos colaborar todas juntas. Así que lo que quería también decir, que gracias a Gabriela Martin, que nos hizo la introducción a Pierre-Yves, y la verdad estoy muy agradecida, Gabriela, que estás ahí, capaz que después puedes un poco explicar cuál fue tu vínculo, cómo conociste a Pierre-Yves también, porque gracias a vos estamos acá. Oye. Así que dejo la palabra a Marcela o Pierre-Yves o quien quiere empezar. A Pierre, si querés tomar la palabra, Pierre y Josefina. Bueno, Hola. muchísimas gracias por la presentación y bueno, poder compartir hoy con ustedes. La verdad que es un honor. Sí, gracias a Gabriela también por hacer el nexo, por haber detectado, digamos, que podríamos generar ese vínculo con ustedes. Así que, bueno, estamos muy contentos. Hoy lo que vamos a hacer, les vamos a contar un poco de la historia nuestra, el episodio 1, ¿sí? Porque habíamos pactado el otro día, ¿no? Que íbamos a hacer por episodios. Y vamos a contar cómo hemos llegado a transformar la vida de miles de familias. Algo que no teníamos pensado, no había estrategias, no había un plan determinado, pero hoy estamos con esa responsabilidad y lo estamos llevando adelante, bueno, con Josefina.
Así que le vamos a contar y le vamos a presentar también una pequeña presentación de PowerPoint para apoyar también con datos más y fotos, ilustraciones que pueda apoyar lo que vamos a decir. Bueno, Josefina, ¿quieres empezar vos a presentarte si querés? Y yo, mientras tanto, Bueno, les voy a... agradezco nuevamente esta invitación. Soy Josefina Ferrato, actualmente directora de Fundación Solarinti. Y bueno, simplemente les queremos presentar nuestra historia, nuestra humilde historia, y contarles paso a paso cómo Solarinti fue tomando fuerza y cómo trabajamos al día de hoy. Tenemos que proyectarnos hace unos 13 años atrás, 14 años, y bueno, teníamos nuestra bebé de unos 6 meses, acá en Argentina, en Salta, y nos fuimos de viaje en Salinas Grandes, que algunos de ustedes En conocen, el noroeste de Jujuy. en Jujuy, y viajando entramos a una casa de familia con mucho humo adentro de la vivienda y una mamá cocinando con el fuego abierto, con leñas, y los niños ahí al lado del fuego también, y respirando el humo, moqueando, llorando, ¿sí? De alguna manera una situación que parecía habitual, pero que nos choqueó bastante. Nosotros que también teníamos nuestra bebé en brazos, veíamos esa otra niña ahí al lado del fuego y con una situación que la veíamos complicada, ¿no? Desde las primeras edades, respirando un humo, nosotros llorando, humo así bien ácido, tóxico, y esa situación que parecía así habitual y sin salida. Empezamos bueno, a hacer funcionar la cabeza diciendo cómo podríamos evitar ese humo y evitar bueno, que se enfermen. Además nos estaban contando que iban muy lejos a buscar la leña, que volvían cargados a hombro a la casa. Sí, en general son las mujeres y niños que hacen ese trabajo de buscar la leña. Una tarea así cotidiana de 3-4 horas por día. Entonces estaba llevando casi un tercio o la mitad del día haciendo esa tarea. Y eso simplemente para cocinar. Se coge el ajo. Y que ahora tenían que ir a 4 horas de la casa a buscar, entonces con un tema de desmonte, ¿no? De poco crecimiento también en la zona de altura de la vegetación y un problema ambiental importante. Entonces, lo que hicimos es empezar a implementar, digamos, un prototipo de una cocina solar con la idea que ellos puedan fabricar la cocina. Nunca tuvimos la idea de que sería un regalo, una donación, sino que siempre fuera como un trabajo colaborativo en el cual la familia podía construir su cocina, poder repararla y poder multiplicarla. Sí, la propuesta siempre fue así, trabajar con grupos de familias de la misma comunidad, con la misma problemática, llevando los materiales para que cada uno pueda autoconstruir su cocina y avanzar en grupo, ¿no? Como este desarrollo comunitario tan fuerte que queremos lograr. Y nosotros éramos una familia, un núcleo familiar ayudando a otras familias. Empezamos con 10. Nos pusimos el objetivo de llevar materiales a 10 familias. Hicimos el taller y mientras estábamos construyendo esas cocinas solares, vinieron algunos delegados de otras comunidades vecinas, bueno, sorprendidos del trabajo, y vinieron con una lista de 80 familias más que también querían la cocina. Entonces, nosotros ya, como familia, habíamos reunido el recurso para las 10 primeras, pero para 80 era otro recurso, y tuvimos que acudir a amigos bueno, de acá de Argentina,
de Francia, familiares, empezar a juntar, digamos, ese dinero y comprar materiales. Y efectivamente pudimos cumplir con 80 familias más. Cuando terminamos esos talleres con las 80 familias, de casualidad, o tal vez el mundo complotó ahí, en esa situación, vino un delegado de Naciones Unidas paseando por la Puna y también vio que estábamos ahí con martillo, las señoras con sus sombreros, los trajes, construyendo ahí la cocina solar y exponiendo las cocinas al sol, horneando, y se acercó para ver qué estábamos haciendo. Bueno, estábamos haciendo un taller de construcción, estábamos cocinando, estábamos comiendo. Le pareció fantástico que estemos utilizando la energía solar ahí en esa altura de la Puna. Imaginemos a 3.500 metros de altura, no hay leña, no hay vegetación, está todo pelado, es piedra, y nosotros cocinando ahí con el sol. Y ese delegado de Estados Unidos, Naciones Unidas, dice, yo quiero que implementamos un programa para 500 familias. Entonces, desde ahí nosotros estuvimos con la responsabilidad, ¿no?, de llevar adelante un proyecto que nos superó totalmente, porque era inicialmente como una ayuda a 10 familias, una ayuda del fin de semana, ¿sí? Y no pensábamos dedicar la vida a eso, pero él nos puso al frente de un desafío grande, que era ayudar a 500 familias. Entonces ahí nació Solarinti, realmente, como organización, porque pudimos, bueno, recibir fondos, empezamos a trabajar con padrinos, con empresas, con gobiernos, ¿sí?, para poder cumplir con estos desafíos que no pararon durante todos esos años, y digamos que a la fecha podríamos decir que hemos acompañado a 3.800 familias, ¿sí? Detrás de cada familia hay 5 personas, entonces hacen la multiplicación, son más o menos 15.000 personas. Esa es la historia, el principio de la historia que estuvimos viviendo. Entonces, de hace 13 años, no paramos de viajar de un pueblo al otro para poder cumplir con esos desafíos y esa responsabilidad. Y bueno, con la ayuda, haciendo también muchos malabares, digamos, en cuanto a lo financiero o lo económico, tratando de ver mecanismos que nos permitan sustentar el proyecto para que para la familia humilde no sea un peso, digamos, financiar estas cocinas, pero sí puedan participar a su manera para que se apropien de la cocina, que no sea gratuito. Entonces siempre hay un aporte económico mínimo, hay un aporte de ingredientes, hay un aporte también de tiempo por la construcción, y también buscamos otros financiadores, empresas, gobiernos, el municipio para la logística, para que entre todos esos recursos podamos construir, digamos, la estrategia económica de intervención para Solarinti, ¿sí? Ahora vamos si quieren, vamos a hacer una pequeña presentación. Era una introducción. Y ahora vamos a hacer una pequeña presentación. Si nos pueden facilitar el compartir de pantalla, habilitar, y para que puedan entender, digamos, más en imágenes también, y ver cómo lo fuimos estructurando un poco. Y también estamos súper contentos cuando hay preguntas y consultas. Nos encantan las Pierre, preguntas. una Sí. preguntita te hago. ¿Inti por qué? El solar me imagino, pero Sol, Inti, sol, ¿qué significa? porque como iniciamos con modelos de cocinas solares, para nosotros Inti representaba todo eso. Sin embargo, Inti es el dios del sol para los Exactamente. incas. exacto.
nosotros tenemos el sol como objeto, ¿no? En nuestra cultura occidental. El sol es un objeto, un planeta ahí, entonces físico. Ar de Argentina, pero el Inti tiene es una cosmovisión, es un dios, tiene mucho más, un componente, digamos, cultural, identitario mucho más fuerte. Sí, representa la unión entre todos los pueblos, ¿no? Todas las comunidades que tienen eso en común, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y realmente fue eso, ¿no? Traer el sol a las comunidades y trabajar desde ahí. Y la comunidad también se identifica con el Inti, así que nos ayudó mucho también la elección del nombre, ¿no? Ahora vamos a entonces presentar, a ver si, ahí está. Bien. Bueno, nos presentamos, nosotros también sabemos quién está con nosotros, lo hicimos así de forma anticipada, así que agradecemos a las ONGs también presentes, y bueno, a Marianne por organizar la charla. Vamos a contar, por supuesto, un poquito más de la historia, y vamos a explicar por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y cómo lo medimos también. Creo que esa es la parte también más apasionante. Medir nos permite también mostrar avances, Mejorar. y entender también cuál es el desafío que nos está quedando. Y obviamente, bueno, con las consultas de ustedes estaremos felices si pueden hacerlas, ¿sí? Bueno, eso lo pasamos porque ya nos presentamos, pero va a quedar para la presentación que vamos a compartir con ustedes después como documento. ¿Quiénes son ustedes? También nos pueden contar ahí en el chat un poquito más, si hay algunos que se agregaron para saber de dónde vienen, qué están haciendo y si pertenecen a alguna organización, porque nos ayuda también a adaptar la conversación. Y bueno, la problemática, como la fuimos planteando, es la siguiente, ¿no? Si lo ponemos en número, tenemos en Argentina 2 millones de personas que están cocinando con leña. Ahí tenemos una señora de cuclilla, es típicamente la situación que encontramos en la puna. Ahí vemos un poco del contexto, parece un desierto, estamos a 3.500, 4.000 metros de altura. Ahí está su ollita, tiene la leña que pudo conseguir, y ahí está cocinando. El humo, bueno, todo el tiempo que le conlleva recolectar esa leña. Y ahí pusimos unos datos abajo que son bastante importantes, que tienen que ver con la degradación ambiental. Tomar en cuenta que una familia consume 400 kilogramos de leña por mes, lo que corresponde a un árbol nativo, ¿sí?, que demoró 20 años en crecer, que va a estar utilizado por cocinar y que se va a ir en humo, ¿sí? Ese es un dato importante. Imaginen una camioneta de esas pick-up con la caja llena de leña hasta arriba, en volumen representa eso, 400 kilogramos de leña por mes, por familia. Por familia. En cuanto a la salud, en una casa, y bueno, el fuego, ¿por qué hacen el fuego en la casa? Porque en invierno tenemos temperaturas muy bajas, bajo cero. Entonces cocinar dentro de la casa también para calentar la casa, y bueno, para no estar ahí expuestos a intemperies. Y más o menos tenemos 1 tonelada de CO2 emitido por hogares, ¿no?, por año, en las casas. Significa también que ellos lo van a respirar. Ellos, bueno, la mamá, los niños, la familia, pero especialmente la mamá y los niños. Y eso tiene consecuencias a futuro, respiratorios. Hay muchas abuelitas ciegas, ¿no?, que no pueden, ya porque el humo irritó toda la parte ocular. Y también hay problemas de espalda, ¿no?, porque van recolectando la leña, cargan 20 kilos, 30 kilos.
Entonces, son personas que en algún momento tienen el físico muy alterado por ese problema de la cocción con leña. Y después también tenemos una cuestión más, vamos a decir, económica. Es decir, como están dedicando 4 horas por día a ese tema, no pueden dedicarlo a una actividad económica, ¿no? A desarrollar, no sé, fabricar artesanía, o también para educarse, o para cuidar a los niños. Ese tiempo está como, se va en humo, Sí. literalmente, ¿no? Si lo multiplican por días, por meses, por años, son días de vida, digamos, dedicados a ese tema. Y tenemos esas familias que muchas veces se van, ¿no? Los niños, los jóvenes, digamos, se van del paraje al pueblo y del pueblo a la ciudad, y tenemos en Argentina ese gran tema, ¿no? De concentración de población en megapolis, así como Buenos Aires, Córdoba. Tenemos ciudades que van recibiendo, digamos, todo eso, migrantes que viven en la puna o en zonas bellísimos, y de alguna manera también perdemos esa identidad argentina, ¿no? de esos pueblos originarios por la incomodidad que tienen de vivir a diario. Entonces esa es nuestra gran problemática. Hicimos un esquema, un resumen, así gráfico, y ahí volvemos a encontrar el humo en las casas, el tema también ambiental, el tema económico, pero también hay un tema cultural que es, como yo no tengo más leña para quemar, entonces hay muchas comidas que demoran mucho en cocinarse, como el maíz, por ejemplo, necesita 3 horas de cocción. Entonces hay algunas comidas que voy a dejar de hacer. Yo voy a hacer una milanesa frita, que en 10 minutos la tengo, en vez de cocinar un maíz que me demora 3 horas. Pero el maíz es un alimento mucho más nutritivo, rico. Entonces también hay una consecuencia a nivel de la alimentación de los niños, de la población. Hay ¿Sí? muchos problemas sí, nutricionales. Así que esa es la gran problemática. Nosotros ahora vamos en cómo lo vamos solucionando, ¿sí? Nuestro propósito es brindar la autonomía energética y económica, eso también insistimos mucho en eso, a esas poblaciones y especialmente para comunidades indígenas, y eso pasa por los talleres de cocinas, y ahí mejoramos la salud, el ambiente y generamos ingresos familiares. Y sobre todo también pensar de que nosotros podíamos entregar una cocina a una familia, después otra a otra familia, así individualmente, pero lo que planteamos desde un inicio es que íbamos a construir juntos con 25 familias o 30, íbamos a cocinar juntos, íbamos a armar una feria gastronómica juntos, porque esto nos permite fomentar un desarrollo comunitario, fortalecer la comunidad y que esta comunidad sea más lista para enfrentar nuevos proyectos en adelante, ¿sí? Entonces nuestra función como Solar Inti no es solamente colocar una cocina en un hogar para que técnicamente se mejore su calidad de vida, Es la ¿no? excusa. Es una excusa y un pretexto para transformar el devenir, el futuro de las comunidades, ¿sí? Transformarlos para que se sientan capaces, digamos, de tomar nuevas iniciativas. Ahí está el final feliz, ahí están las mujeres, esa imagen es bellísima porque tenemos mujeres contentísimas. ¿Por qué? Porque han fabricado su horno, han construido ellas mismas un horno, lo están utilizando, están viendo que funciona. Hace años, tienen 50 años, 60 años, siempre fueron a buscar su leña y hoy descubren que con el sol
o con poquita leña pueden cocinar y se van a ahorrar horas de trabajo y van a poder dedicar de su vida, digamos, su tiempo a otras actividades, ¿sí? Así que, brazos levantados, final feliz, ahí estamos nosotros, ahí está la José, y ahí todo el mundo, la verdad que es una celebración Y el hecho total. de construir cada una su cocina fue súper importante siempre porque era una forma de enseñar, ¿no? De enseñar haciendo. Hay muchos casos de analfabetismo en donde sería difícil de otra forma enseñarles a hacer una cocina. Particularmente estas cocinas solares tienen un aislante natural que es la lana de oveja o lana de vicuña, lana de llama también, y ese significado para cada una es súper importante porque tiene parte de la familia, parte de los animalitos de ellos, así que hay muchas anécdotas así para compartir. Es cierto que creo que Laura, ¿no? Decía de Iradia, decía, utilicemos el recurso de la comunidad. Bueno, ahí, como aislante, la lana de llama, como dice Josefina, la leña, el sol, esos son todos los recursos. Están ahí, está todo ahí. No fuimos a buscar nada extraño, digamos, sino que fuimos aprovechando, optimizando un recurso que ya existía. Pero el solo hecho de, en ahí lo que fuimos aportando es un conocimiento de cómo hacerlo, Que se puede replicar. que se puede replicar totalmente en autonomía, ¿no? Así que este es nuestro propósito. Ahí está el cuadro de resolución, ¿sí? Así que vemos las casas sin humo, que podemos volver a cocinar empanadas, maíces, etc. Estamos restaurando bosques nativos, porque ya no tenemos que talar árboles para cocinar, ¿sí? Estamos ahorrando tiempo también, y ese tiempo, ahí va a ser muy interesante, esas mujeres que nos dijeron, ahora que tenemos tiempo, ¿ustedes nos pueden capacitar a vender comidas? Ahí me Claro que la vamos a gustaría capacitar. explicarle un poquito, en esta imagen se puede ver que es otro modelo de cocina, para que entiendan un poquito, si bien iniciamos con modelos de cocinas solares, que funcionan muy bien en zona de puna, donde el sol brilla 300 días al año, cuando uno empieza a bajar en zonas de valles, con otras comunidades, fuimos notando que el uso de la leña era súper importante para ellos, y que el modelo de cocina solar no se adaptaba tanto culturalmente. Es por eso que decidimos proponer un modelo de cocina de biomasa que le llamamos, que son cocinas que permiten ahorrar hasta un 90% el uso de la leña. Es decir, que con muy poquita leña pueden cocinar lo que antes hacían en un fuego abierto al piso. Ahí se puede ver en la base, es la cocina donde se enciende, y arriba viene un horno panadero, que fue el modelo que a nosotros nos ayudó a desarrollar esta manera de emprender, ¿no? Lo que al principio buscábamos solucionar como el cotidiano, como mejorar el día a día, se transformó en una herramienta de trabajo. Es decir, con esta cocina y con este horno las mamás van y venden en ferias, o venden desde la casa, y ahora les vamos a contar cómo funcionan los talleres. Josefina, disculpa la interrupción, pero esto es una duda que yo tenía y que me parece que por ahí la va a tener alguna otra. Esta biomasa, ¿nos pueden contar brevemente cómo, en qué consiste? Sí, bueno, el experto. Bueno, sí, lo que es biomasa, vamos a decir que nosotros sabemos que está la leña, ¿no? La leña, las ramas, pero pensemos en que en un árbol hay una parte que es renovable y una parte que no lo es. Si yo corto el árbol del tronco hasta arriba para hacer leña, me va a costar mucho a que ese árbol vuelva a crecer, unos 20 años, 30 años. Ahora, si yo corto las ramas, si yo hago una poda de ese árbol, ¿sí? O si yo utilizo las ramitas caídas, yo sé que el año que viene ese árbol me va a devolver
nuevas ramas, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un recurso, una biomasa que es renovable en cuanto a si pensamos en el árbol. Ahora si vamos en biomasa que ya fue como un reuso de, por ejemplo, cajones de frutas, hojas secas, también se usan, no sé si tienen un banano en su patio, bueno, viste que el banano tiene esas hojas que se secan ahí, bueno, se puede usar eso para Todo cocinar. aquello que genere combustión, que genere una llama. Marlos de choclos también, los marlos de los choclos. En muchas Exacto. comunidades se utiliza la bosta de animales seca, es decir, todo aquello que genere esa combustión que es necesaria para tener un fuego, ¿no? Como... Me acuerdo de una comunidad también del norte de Nazareno. Ellos tienen muchas cañas, ¿no? Como cañitas, y de alguna manera esa caña todos los años vuelve a crecer, ¿no? En el invierno se seca y vuelve a crecer. Y eso es fantástico para poder cocinar. Nosotros usamos realmente secciones, ¿no? De leña chicas, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es llama, hacer una llama, y no buscamos hacer brasa, ¿no? La brasa podía ser con leñas más densas y más gruesas. Nosotros vamos a buscar más bien la leña liviana y delgadita, ¿sí? Por lo tanto, eso se encuentra, es más, en los pueblos donde vamos se hace casi una limpieza de esos residuos que están ahí un poco en el río, un poco en las plazas, en los patios de casas, y nos sorprende muchas veces de volver a las casas, y ver que está limpio, ¿no? Evitamos incendios también, porque muchas veces esa ramita puede ser el foco inicial, digamos, de incendios. Tiene muchos impactos, digamos, positivos. Y bueno, y es biomasa renovable, ¿no? De todas formas. Para que se den una idea, ven los cajones de fruta, con un cajón se puede cocinar un almuerzo. Es decir, que con muy poquito cocinan. Ahí veo una mano levantada. Sí. Patricia. Patricia. ¿Qué tal, Patricia? Sí, soy yo, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi pregunta es porque, bueno, tengo un hijo que ahora tiene 30 y cuando estaba en el secundario, a los 18, viajó al norte con su colegio a hacer esto mismo. Es decir, fueron los chicos a construir hornos solares, o sea que es una idea que viene dando vuelta. Lo que veo es que ustedes lo acompañaron, es decir, los chicos fueron con maestros y hicieron los hornos, hicieron exactamente el mismo proyecto que ustedes, pero estuvieron 15 días o menos, después fueron de turismo y volvieron al colegio. Se perdió un poco la continuidad de lo que pasó con eso o el acompañamiento, porque ahora viene mi pregunta. Por un lado, nosotros entendemos perfectamente los beneficios. Mi pregunta es, ¿cómo evitar acercarse? Creo que lo han hecho bien, pero digamos, como están ante nosotras, ¿cómo evitar esto de nosotros les vamos a enseñar mejor? Es decir, vienen cocinando con todos estos problemas físicos, etcétera, pero vienen haciéndolo como lo hacían sus antepasados, ¿no? Entonces, tengo dos preguntas. Una, acompañamiento, seguimiento, enseñanza, colaboración, pero si han tenido también una regresión o resistencia, o decir, bueno, pasado un tiempo volvemos y están otra vez con el fuego, el horno arrumbado o utilizado en ciertas ocasiones, pero siguen haciendo la recolección, la fogata, la quema, no sé, un poco, no sé si se entiende mi pregunta, digamos, ¿no? Es una muy buena pregunta. A ver, primera pregunta es el acompañamiento. Eso desde un inicio, el diseño mismo de no vamos nosotros a llevar la cocina hecha, sino la van a construir, ya es un paso muy importante porque en cuanto a la apropiación, ¿no? No es un objeto mágico y una tecnología imposible, sino que ustedes son los que van a generar esa tecnología. Nosotros somos facilitadores, digamos, en este punto. Y después, obviamente que no nos quedamos en la cuestión técnica de construcción, sino que hay taller de cocina,
bueno, Josefina, ella es su parte, digamos, panadería, repostería, utilizando recetas de las zonas. Además, tenemos un recetario hecho por la comunidad, con la receta de doña Bertita y de doña Ubersa. Entonces, como que lo que hacemos es que sea suyo, digamos. Nosotros solamente mejoramos una forma de cocinar que ya tienen ancestralmente. Y para ello no es regresar utilizando la leña, porque están utilizando leña, pero están utilizando 400 kilos de leña. Nosotros lo que aportamos es, en vez de usar 400 kilos de leña, es usar 40 kilos al mes, ¿sí? Porque estamos reduciendo de un 90%. Entonces es un avance tremendo. Estamos proponiendo evitar humo en las casas, etc. Obviamente, del punto de vista de una persona que está en el mundo moderno, donde uno apoya el botón de la pava eléctrica. Mientras tanto, manda un mensajito a sus amigas y que en 10 minutos está el agua caliente. Para nosotros, ir a hacer eso, prender fuego para calentar la pava, es una regresión. Para ellos, que vienen de toda esa historia personal, es un avance tremendísimo. Es tremendísimo. Entonces siempre también tenés ese recaudo, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, escuchar lo que está necesitando. A veces fuimos con cocinas solares, especialmente al principio, Sí. en lugares donde la cultura de la leña estaba tan instalada que nos costó muchísimo que se use una cocina solar. Ellos mismos solicitaron un modelo que se acerque a lo que vienen usando. Y otra cosa que a mí me gustaría contarles es que nosotros vamos a donde se nos llame. Es decir, nunca vamos a ir a una comunidad a promover lo que hacemos, es todo lo contrario. Cuando estamos en un taller, en una comunidad, invitamos a referentes de otros lugares para que vean y ellos mismos tomen la decisión de solicitar o no que vayamos a su comunidad. Y por supuesto, lo más importante es que este proyecto nazca con coordinadores locales, es decir, gente que va a organizar los grupos, que va a coordinar en el lugar y que va a dar continuidad al proyecto. El proyecto se arma en conjunto, Solarinti junto a los coordinadores locales, que son quienes van a acompañar al grupo en la continuidad y en el seguimiento, porque es un proyecto que inicia a principio de año y durante todo un año vamos volviendo, viendo las ferias, cómo se organizan, apoyando, proponiendo nuevos talleres para que ese grupo no haga más que crecer, hasta que llega un momento en que son autónomas. Empezamos con grupos de 25, 30 mujeres, y bueno, en cada comunidad quedan trabajando en ferias 15 a 20, lo cual para nosotros ya es un súper resultado. Es un artefacto que les sirve tanto para el cotidiano en la casa y para generar una salida económica. El modelo particularmente es transportable, porque justamente buscamos eso, que se puedan mover y que puedan instalarlo en cualquier lugar, y que no sea un impedimento y que quede siempre en el patio de la casa quieto. Tiene varias avantages técnicas. Está pensado al milímetro para que les sea lo más fácil posible usarlo. Si quieren, yo sé que hay una pregunta más, pero si quieren avanzamos un poquito más para que se entienda bien, y así después tomamos bien las consultas. Esa sería como en términos así de negocio, porque sabemos que también hay muchas personas que trabajan en negocio. Esa sería como nuestra propuesta de valor, de alguna manera, ¿no? El producto, las cocinas, ¿no? En esta situación. Ahora tenemos los servicios que se brinda, que es talleres de construcción, de cocina, organización de las ferias gastronómicas, pero también, y ahí creo que está muy relacionado con la pregunta de Patricia, es monitoreo. Si yo puedo medir lo que está funcionando bien o lo que no, entonces en las próximas intervenciones voy a poder mejorarlo, intervenir de la mejor forma, ¿no? Evitar fracasar, ¿eh? Entonces ahí vemos, por ejemplo, un taller de construcción
Ahí se ven todas las mujeres construyendo cada una su horno. Lo hacen en autonomía propia, pero nosotros dictamos los pasos paso a paso técnicos para que lo puedan realizar. Y acá vamos, entonces etapa 1, construcción. ¿Sí? Ahí vemos las mujeres, cada una así atenta, utilizando una remachadora por primera vez de su vida, que después nos dicen, esa remachadora después la use para reparar la cama del bebé, o para consolidar la puerta de la casa. Y no tuve necesidad de llamarle a mi marido, ¿no? Sí, hay que saber que hay muchas situaciones de violencia, hay muchas situaciones de todo tipo en cada comunidad, y el hecho de que ellas puedan empoderarse desde la construcción de su propia cocina y llegar a la casa de un taller, y que el marido le pregunte, ¿y eso? Y ellas le contestan, lo hice yo. Y no lo pueden creer, no lo pueden creer de que ellas solas construyeron una cocina con semejante, o sea, está todo pensado al milímetro para que ellas simplemente tengan que ensamblar. Son chapas de acero inoxidable de super calidad que están cortadas con láser. Son, no sé si conocen el juego del mecánico argentino, que los orificios uno va conectando todo con remaches, es decir, que no hay soldaduras, es totalmente seguro, y en pocas horas ellas logran construir su cocina y su horno. Ahí vemos también las maderitas, ¿no? De cajones de frutas que se están utilizando. Ahí están cocinando un poco de tartas. Pero esa etapa primera, sí, vamos a decir que construcción. La segunda, la cocción, ¿sí? Talleres de cocina. Obviamente que ahí tenemos, por ejemplo, una jovencita, ¿no? Mamá, que tenemos muchas situaciones de este tipo, ¿no? Tienen 15 años, ya tienen un bebé o dos, y bueno, hay que emprender, dejaron los estudios, y bueno, en este caso está haciendo ahí sus pancitos ahí saborizados que le enseño a José, y bueno, de eso va a poder vivir, digamos, ¿no? Acá tenemos una situación de venir en una cocina, sin el horno, pero está funcionando con una ollita, con la pava, ¿sí? Tenemos como multifunción. Y acá tenemos también un pueblo, cada uno también con su cocina, su hornito. Bueno, siempre el final feliz, levantando las manos, festejando. La verdad que ese es muy lindo. Y esas son todas las situaciones de la gente que encontramos. Tenemos acá una familia también que está esperando su cocinita. Esa es la situación, digamos, que encontramos. Y etapa 3, ahí nos falta el tresito ahí, es emprender, ¿no? Así como la adolescente, la señorita que vimos antes, tenemos acá las señoras. Entonces empezamos ya con delantal, la cofia. Hacemos todo, los talleres de costura, del delantal, de la cofia, del mantel. Ahí trabajamos todo lo que es higiene y presentación, les enseñamos a montar un puesto, cómo higienizarse, cómo dar un vuelto, todo lo que tiene que ver con la venta. Cómo ser rentable, ¿no? Porque no es porque vendo 200 pesos de comida que me queda 200 pesos, ¿no? Que muchas veces se cree eso. Así que hacemos cálculos de rentabilidad y costo fijo, costo variable, todas esas cuestiones. Siempre desde lo práctico y desde lo simple. Y acá vamos a algo muy interesante, que tiene el tema de la medición. Acá ven en el fondo, Mónica lo que hizo es medir lo que está consumiendo normalmente, ahí en el fondo, en una comida, eso es lo que ella tendría que haber quemado. Y acá el atarito que muestra es lo que utilizó esta vez, ¿no? Se ve la leña más delgadita, ¿sí? Son ramitas. Acá al piso lo que vemos son como arbustos, ¿no? Como secciones como un poquito más grandes. Y lo que hacemos es medir, y eso lo hacemos a cada taller para que se den cuenta realmente de ellas mismas cuál es el ahorro, y eso es una parte de la medición que hacemos. Ahora vamos a ver brevemente. Hay un par de preguntas quizás para contestar. Sí, ¿no? Sí, termino con eso, la medición de impacto, y ahí tomamos la consulta. Porque yo veo que la hora está corriendo. Sí. Medición de impacto es
no solamente saber cuántas cocinas hicimos, cantidad de familias que a la cual pudimos llegar, etc., sino que también lo que hacemos es medir cuestiones sociales, ambientales y económicos. De cuánto cada familia pudo aumentar su ingreso. Más o menos le podemos decir un 30% de ingreso están consiguiendo las mujeres. ¿De cuánto tiempo están ahorrando por día? Podemos decir, pasamos de 4 horas a 15 minutos, ¿sí?, de tiempo de recolección. Entonces se liberan 3 horas o 3 horas y media por día. ¿Cuántos árboles nativos pudimos evitar que se talen? Y bueno, le podemos decir que es un árbol por mes, por familia, que tiene la cocina. Como son 3.800 familias, son 3.800 árboles nativos por mes que estamos evitando que se talen, ¿sí? Entonces lo que tenemos nosotros son como la medición de impacto. También nos permitió acertar en dónde aplicar este proyecto. En un principio teníamos grupos mixtos, hombres y mujeres, familias que estaban cocinando un poco con leña, un poco con gas. Teníamos situaciones urbanas, rurales, de barrios, y empezamos a ver que el impacto mayor que tenemos es en pueblos originarios, con mujeres, con un grupo exclusivamente de mujeres, que cocinan exclusivamente con leña, ¿sí?, con un perfil emprendedor, ¿no? Entonces empezamos a acertar realmente el perfil de a quién está destinado este proyecto. En realidad sirve para muchas poblaciones, pero sabemos que ahí vamos a tener el mayor impacto, porque ya lo tenemos medido y lo pudimos comprobar, ¿no? Entonces eso nos hace como más acertados en la modalidad de aplicación del proyecto, ¿sí? Así que ahí, si quieren, sí, tomamos, si quieren, un espacio de preguntas, porque ya son las 15, ¿no? Paula, si querés tomar la palabra vos. Dale, gracias. Bueno, 1.000.000 de gracias. La verdad que es súper interesante, los felicito. Tendría 1000 preguntas, pero voy a hacer una sola. Una es, ¿cuánta demanda tienen para hacer las cocinas, ponerle para el año que viene? ¿Qué demanda tienen? Si ustedes logran cubrir esa demanda por año, y si de esas comunidades pueden ir haciendo que otros, o sea, por ejemplo, una persona que ya está trabajando con su cocina, que supo cómo armarla, etcétera, pueda ser a la vez tutor y hacer el camino que ustedes hicieron con ellos en su comunidad. Bien. Gracias. Excelente, sí, muy buenas las preguntas. Cuando intervenimos una primera vez en una comunidad, bueno, tenemos que ser nosotros los facilitadores, pero efectivamente, cuando intervenimos una segunda vez con un segundo grupo, entonces del primer grupo destacamos mujeres, muchas veces de 25, hay como 4 o 5 mujeres destacadas por su habilidad, por su capacidad a comunicar, digamos, y a ser posibles docentes. Y ellas van a ser el soporte técnico y equipo nuestro para el segundo ciclo. Entonces, eso logramos que ellas protagonicen, digamos, en su comunidad, y también mejoramos la instalación de capacidades, ¿no?, en la comunidad. Y ellos después son nuestros referentes, nos ayudan en el monitoreo, ¿no? Ya no tenemos nosotros que hacer toda la logística cada semana, sino que nos contactamos con ellas, y ellas son nuestro nexo, y tenemos mucha confianza con ellas. Así que totalmente. Y segundo era, ¿qué cantidad o qué necesidad hay? Hemos calculado, una vez calculamos, una sola vez lo calculamos porque después dijimos, no, basta. En frente a la necesidad que existe, necesitamos 1400 años de trabajo, así como lo estamos haciendo, para cumplir, ¿no?, en Argentina. Lo que nos lleva a pensar justamente a lo siguiente: solos no podemos cumplir, no podemos cubrir la necesidad. Entonces es absolutamente necesario hoy en día de capacitar a equipos en otros lugares, en otras regiones, que hagan lo mismo que nosotros. Y nosotros ya tenemos el modelo,
ya sabemos, tenemos 14 años de experiencia, ya sabemos cómo intervenir, hasta podemos apoyar a esa persona a conseguir financiamiento, de cómo hacerlo. O sea, el modelo completo de gestión de un Acompaña modelo de este todo el tipo, proceso, ¿sí? ¿no? Desde montarlo el proyecto hasta llevarlo a cabo y medirlo. O comunicar, o medir, o cómo capacitar, o cómo organizar talleres. Esas cuestiones las tenemos casi, o sea, las tenemos resueltas. Digo casi porque siempre estamos aprendiendo, pero... así que esta es un poco el desafío y la etapa en la cual estamos. Sí. Bien. Gracias, muchas gracias. Y hemos ganado un premio que se llama Viva Schmidenaini, que fue mencionado, y eso destacó proyectos que en Latinoamérica pueden ser replicados en Latinoamérica, ¿no? Había 400 proyectos en Latinoamérica y llegamos a la final y ganamos el primer premio de nuestra categoría. Eran 4 premios en toda Latinoamérica y ganamos uno. ¿Y por qué lo ganamos? Porque justamente esta problemática que planteamos existe en Perú, en Bolivia, en México, en toda Latinoamérica. Entonces, creemos mucho en la replicabilidad, digamos, y la escalabilidad del proyecto, pero sí necesitamos un aliado que nos permita hacerlo. Eso es lo que estamos buscando en este momento, como una alianza que nos permita hacer la réplica. Corín, ¿Puedo hacer ¿querés? una pregunta? Corín. Después Sí, puedo hacer una pregunta. sí. Marta. Pero hay dos que tienen la mano levantada primero. Así que... Anda, Marta. Arranco, Marcela, gracias. Hola, Pierre y Josefina. Muy interesante, la verdad, todo lo que expusieron. Yo era un poco esto de saber, bueno, cómo es la ayuda, o sea, de qué forma nosotros, que creo que Patricia también lo mencionó, como Asociación Marianne, podríamos ayudarlos, ¿no? Porque, bueno, la idea de ustedes nos comparten hoy esto, pero bueno, si nosotros desde nuestro lugar, ¿cómo podríamos aportar nuestro granito de arena como asociación? Se me ocurre que la difusión es algo importante, pero ustedes tienen sponsors que los ayudan económicamente a poder hacer todas estas instalaciones, así como vino este señor de Naciones Unidas y les ofreció ayudar a 5.000 familias. Siempre supongo que debe haber un aporte externo económico, ¿no? Sí, podríamos decir que un 20% de recursos lo tenemos localmente, un aporte de la familia, el municipio local también que participa con la logística, por ejemplo, ingredientes que lo aporta la familia. Siempre buscamos que no sea un 100% de externo, ¿viste? ¿No? Que haya un esfuerzo y realmente que sea un desafío colectivo. Y vamos a decir que el 80% lo tenemos que conseguir por fundaciones, programas internacionales, empresas, gobiernos, padrinos particulares. ¿Cómo pueden por ejemplo, la Embajada de Suiza, la Embajada de Nueva Zelanda nos ayudaron, pero ellos hacen una ayuda puntual, ¿no? No es que una alianza así de por vida, entonces ayudan puntualmente, pero sí fuimos trabajando con varias instituciones. ¿Cómo vemos el aporte de Marianne? Puede ser, bueno, como padrinos en algún momento para una intervención determinada. Nosotros decimos, bueno, dentro de un mes o tenemos el objetivo de llegar a tantas familias o a tantos comedores, y ese es el presupuesto que tenemos y lo que tenemos que conseguir. Entonces nos podían ayudar a difundir y a conseguir ese presupuesto. Eso por un lado. Y después vuelvo a lo que es también alianzas estratégicas, ¿no? Creo que bueno sería también conseguir unos aliados en Argentina o también en Latinoamérica para armar esa estrategia de escala, de cómo nosotros empezamos a... tenemos la capacidad hoy y la experiencia para capacitar a referentes de ONGs o referentes como nosotros, digamos, en otros lugares, en otros países, a hacer lo mismo.
Y tengo la sensación que nuestro tiempo estaría muy bien invertido en eso, digamos, ¿no? Porque estaríamos demultiplicando las acciones. Los mismos artefactos que tenemos, ahora tenemos un diseño industrial de la cocina, que antes era artesanal, y eso entra en un pendrive, ¿sí? Es un archivo. Y yo puedo el día de mañana decir, a ver, Colombia, bueno, capacitamos el equipo, te mando el archivo, ¿sí? Y vos lo enchufás en una máquina allá y producís las placas. Y entonces es una autonomía completa en ese sentido, en otro país, pero sí nosotros podríamos capacitar ese equipo a que lo puedan hacer. Y se estarían ahorrando muchos años, digamos, de desarrollo. Entonces, siento que Marianne nos podría ayudar en esos dos aspectos, la difusión y conseguir presupuestos para seguir activando acá, pero también ver cómo se puede Lo más costoso son las placas, en realidad. Claro, el material, sí. El material sí. ¿Y Ustedes qué están solo en el NOA, ¿no? Perdón, por ahora. Solo en el NOA, ¿no? NOA, sí. Salta, Jujuy, pero también Hemos tenido estuvimos algunas intervenciones en el interior del país. En Santa Fe, en Vera de Santa Fe al norte, y estuvimos también en Río Negro, Neuquén. Sí, fuimos nosotros, ¿no? Nos fuimos hasta allá haciendo los talleres. Todo. José, seguís vos, después Marta y después Corín. Bien. Bueno, gracias. Bueno, de vuelta felicitarlos, ¿no? Porque realmente es impactante. Dos preguntitas tenía. La primera es el costo que tiene para saber o tener un poco de noción en ese aspecto. Y la segunda, cuando hablaban de biomasa, que es tan importante, ¿no? Como residuo y como la parte renovable, ¿han pensado o se puede la biomasa de la industria vitivinícola? ¿Tiene poder calorífico para poder utilizarla? Porque allá en Salta, que hay tantas bodegas y todo, se podría también hacer un contacto ahí. No sé, no tengo ni idea, a ver si... El famoso mosto, ¿no? No, yo me refiero más por ahí a la poda, cuando hacen la poda de los viñedos. No sé si tanto el mosto, o sea, algo más seco que tenga poder calorífico. Sí, eso de hecho nosotros, que tenemos acá en el patio una vid, entonces utilizamos ese recurso de la poda. ¿Cuál es el tema ahí? También pensamos en briquetas, ¿no? O compactar el acerín, la viruta, y hacer briquetas, llevarla a los pueblos. Pasa que van a estar dependiendo siempre de nosotros, ¿no? Y nosotros sobre todo lo que queremos es que tengan la autonomía, eso es un propósito mayor. Entonces, de alguna manera prefiero que se consiga en el lugar el material que se va a utilizar de biomasa para su energía. Que no tengan que, siempre partimos con esta idea de que desde un inicio, ¿no? Que tengan la autonomía 100%. Nosotros no queremos ser un equipo técnico que cobrar, digamos, por cada intervención que vamos a hacer, con toda la logística que conlleva, porque son familias súper vulnerables, entonces sería contrario al propósito, digamos, que nos proponemos, ¿no? Tenemos al contrario que dar todas las herramientas para que lo puedan hacer en su lugar localmente. Entonces está buena la idea, pero si yo hago la poda en Cafayate, en el sur, y que lo tengo que llevar en la Puna, y bueno, voy a tener que cobrar a esa gente o conseguir sí, o adaptarse a cada región, los desechos de cada región y destinarlos ahí mismo. Sí, exactamente, eso es lo que estamos más bien buscando, cómo hacemos eso. Y después el otro enfoque también es plantar bosques energéticos, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para generar y hacer crecer en ese lugar el recurso que van a necesitar de acá a 10 años? O sea, anticiparlo y que sí tengan la autonomía propia. Gracias. ¿Y el costo entonces de cada cocina en cuánto ronda? Bueno, tenemos el modelo ese que ustedes veían de cocina con el horno, que incluye el horno, hoy al día sale 25.000. Cada horno.
sí, cada uno. Nosotros siempre a la comunidad le pedimos que haga una contribución de un 20, un 30%, eso se pacta al comienzo de hasta cuánto pueden ellos poner, y a veces nos sorprenden, tenemos comunidades que pueden poner un poquito más, y eso facilita mucho la búsqueda del cofinanciamiento restante. Entonces depende mucho de una comunidad a otra, pero más o menos es eso. En general llegamos a 5.000 de parte de la comunidad, por lo tanto nos resta buscar 20.000 más o menos por familia. Es un modelo que se desarrolló para que les dure muchos, muchos años. Marta Rovira. Podríamos pensar en Mariana, desarrollar acciones para recaudar dineros cuando ustedes hacen una acción como para completar, por ejemplo, el presupuesto. Claro, sí. Siempre armamos un grupo de familias de la misma comunidad, vemos el monto total del proyecto y de ahí vamos buscando cofinanciadores, ¿no? Entonces por ahí hay un grupo que puede poner para la logística, otro para el material, y así se va llegando a la totalidad. ¿Marta? Sí, bueno, disculpen, mi pregunta es más técnica. ¿Cómo funciona la cocina? O sea, si el calor del sol lo absorben por las placas directamente, porque las primeras cocinas solares eran algo como si fuera una palangana donde se hacía concentrar la radiación solar en el centro, y ahí era donde se cocinaba. Y esto lo veo más como placas, y la energía tanto solar como eólica está avanzando tan rápido y se usa para tantas cosas que, bueno, me parece bárbaro. Ojalá que lo de ustedes se pueda usar muchos años, pero la verdad es que ese tipo de energía está muy, muy de moda su desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel técnico, hay que hacer la diferencia entonces entre la cocina solar, que es como, vamos a generar como un embudo. Eso es lo que digo. ¿Sí? Y efectivamente el sol va a reflejar en los paneles y entrar en una... Y se concentra. Se concentra. Un horno. Y eso va a ser como un horno solar que desarrollamos en alturas mayores a 3.500 metros de altura, porque nos garantiza que tenemos más de 340 días de sol al año. Pero la comida la pones en el foco de eso. No, el modelo que nosotros proponemos horno, sí. Es un modelo tipo ULOC, se llama, conocido como ULOC. Es un modelo tipo caja, el cual te permite cocinar, hornear y deshidratar un alimento. A diferencia del modelo que debes estar acostumbrada a ver, que se llama parabólica. Sí, eso es al principio fue. Sí. Claro, nosotros nunca hemos trabajado con ese modelo parabólico porque lo considerábamos hasta peligroso, porque hay que saber manejarlo. Al ser un foco tipo lupa, podés llegar a encender un fósforo, y lo notábamos riesgoso sobre todo para los niños. Un niño que pone la mano en ese foco se quema. Entonces decidimos optar por un modelo familiar, que es este otro que les comentaba, que es el modelo tipo caja. ¿Por qué? Porque usamos materiales locales como madera, vidrio, aluminio, que se recicla de placas de impresión, y es un modelo que se construye muy fácilmente a mano, es carpintería básica con martillo y clavos. Sí, está bien, pero ¿dónde concentras la energía del sol? El sol pega en los reflectores, ingresa a través de la ventana de doble vidrio, tiene una ventana de doble vidrio, y adentro hay una caja en donde uno coloca, por ejemplo, una olla o una bandeja, que en general son de color negro, y es un horno que acumula la temperatura, es decir, que es un horno que va a subir 100 grados para arriba, alcanza hasta los 180, y ahí uno cocina. Lo que hay que tener en cuenta es que con una cocina solar el tiempo se duplica, porque es una cocción más lenta, progresiva, más dulce, en donde el alimento conserva más sus propiedades porque no es tan agresivo como el fuego. Ahí pueden ver
Pierre les va a compartir una Ahí, imagen perdón, sí. del horno. Lo que tienen que saber que Marta es una gran especialista del sol. Ella trabaja, No sé si ella pueden ver. trabaja en el CONICET. Fue Capaz, titular Marta, del CONICET. ¿de dónde vienen todas tus preguntas? Por eso. Pero no quiero hacerles perder tiempo, pero como yo siempre había visto las parabólicas al principio. Son súper eficientes, ojo, no quitamos eso, pero nosotros al trabajar con familias y sobre todo con niños, no lo veíamos como un modelo seguro en la utilización, porque hay que usar lentes de sol, hay que usar guantes, y no está bien, queríamos... También están las que usan tubos llenos de agua, por ejemplo, y calentas el agua y aparte. Hay varios modelos, y Claro. de todos los modelos optamos por este, que nos pareció el más adecuado. Está bien. No les quiero hacer perder el tiempo. Laura, vos tenés levantada la mano si querés. Sí, yo me preguntaba, primero felicitaciones, es buenísimo todo lo que comentaron, la verdad que muy, muy interesante, y preguntarles si hay organizaciones que hayan tomado el modelo ya en este tema de poder escalarlo, replicarlo, y si no, con qué situaciones se enfrentan, cuáles son como las dificultades que encuentran para que otros tomen esto, ¿no? Y lo lleven adelante. Sí. Ahí, por ejemplo, en Vera de Santa Fe, en el norte, tal vez conocen a la UOCB, la Unión de Productores. Bueno, ellos, por ejemplo, consiguieron un programa de pequeñas donaciones, ¿no?, de Naciones Unidas, y lo que necesitaban, digamos, era el apoyo técnico sobre el tema de las cocinas ecológicas. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hemos producido las cocinas, las placas, porque es verdad que para producir las placas hay que producir una cierta cantidad, para que el costo sea razonable, ¿no? Si produzco poco, no puedo producirlo de forma industrial. Entonces producimos las placas, la mandamos a Santa Fe, a Vera, y fuimos a hacer el primer taller de arranque, ¿no? Entonces aprovechamos para capacitar no solamente los beneficiarios, las mujeres, sino que también los futuros capacitadores de la UOCB. Y después la UOCB desarrolló varios talleres. Ellos fabricaron licores con plantas aromáticas, todo un montón de talleres que hicieron, que nosotros acá, Solarinti, en Salta, no hace, ¿sí? Pero ellos utilizaron la cocina para varias actividades y en autonomía propia. Lo que nosotros también les brindamos es herramientas para el monitoreo, la medición, esas cuestiones, pero ya como a la distancia, ¿no?, en forma virtual. Y eso, bueno, después fue piloteado directamente por la organización local. Sí. Así que a nosotros nos interesa mucho eso, porque nos permite estar en varios lugares a la vez, y también está mucho más adaptado al contexto local. Capaz que nosotros íbamos con una idea de talleres o de actividades con recetas de la puna y no corresponde, ¿no? Entonces eso está buenísimo. Sí. Y los modelos de cocina, si es para contestar tu pregunta, creo que va más por ahí. Cuando llegamos al lugar explicamos el principio de funcionamiento de cada cocina, que bueno, en el caso, por ejemplo, de la cocina a leña es básico, es un codo a 90 grados. Explicando ese principio, se puede replicar con cualquier otro material, sea con ladrillo de construcción. Hay familias por ahí que lo van a querer instalar en un lugar fijo en la casa, por lo tanto el modelo que nosotros proponemos no se adapta. Teniendo en cuenta todos esos conceptos, hubo casos en que sí, se hicieron algunos modelitos de prototipo y nos mandan fotos contando que han hecho otra parecida basándose en el modelo que proponemos. Lo mismo con las solares. Perfecto. Claro. Perdón. No, Sí, no. a mí me interesaría después tener el contacto de ustedes, porque dentro de poco vamos a viajar a Salta, así que si están ahí físicamente quizás podemos encontrarnos, y además, pensar también en ponerlos en contacto desde Irradia al menos, con otras organizaciones que pensamos que pueden
acompañar a potenciar esto, ¿no? A escalarlo. Supongo que no es nada más en Argentina, que también piensan, digamos, en otros países eso podría ser posible desde este lado, al menos facilitar ese contacto y ver qué sucede. Te vamos a compartir todo, Laura, nosotras Dale. seguimos. Y si está Sí, grabada, la no sé si la van a presentación. difundir Sí, también, claro, sería sí, interesante La el vamos encuentro. la vamos a subir a YouTube, a nuestro canal, para que puedas mucha gente Y compartirlo. poder Incluso difundirlo ustedes. justamente a algunas asociaciones que conocemos para que podamos seguir trabajando con Pierre y Josefina ese tema con otras comunidades, porque un poco eso es el propósito, ¿no? De difundir. El propósito primero, después veremos. El propósito primero, tal cual, y también visualizar. Estas charlas tienen que ser principalmente, visualizar una determinada necesidad, y bueno, y después poner toda la energía que tenemos en tratar cada una en lo que quiera, ¿no? Porque por ahí no todas se enamoran del mismo proyecto, pero la idea es que en conjunto y en equipo podamos trabajar para dar solución a este tipo de problemáticas. Sí, además realmente es ayudar a mujeres, que nosotros somos una red de mujeres, que nos interesa mucho justamente poder ayudar y apoyar mujeres que están en dificultades o que tienen pocos recursos, me parece algo muy valioso. Empoderarlas, ¿no? Exactamente, y además ese vínculo franco-argentino, tenemos un francés ahí que está haciendo algo maravilloso en nuestro país, y eso hay que destacarlo, la verdad. Sí. Bravo. Bueno, si no les queda ninguna pregunta, no sé si ustedes quieren, Josefina y Pierre, cerrar la charla. Sí, bueno, agradecerlas por recibirnos así, tan bien, estamos muy contentos y emocionados también, porque vemos que se puede abrir un nuevo capítulo, ¿no? de la historia de Solar Inti con ustedes. Creo que ahí tenemos un grupo muy potente. Y hoy, como habíamos hablado con el grupo, era compartir el episodio 1, ¿sí? Pero tenemos otras actividades también para compartirles más adelante, si quieren. Otro tipo de desafíos que tienen que ver con la educación también, que estamos trabajando, con escuela, niños, y una forma diferente de educar, de llevar el aprendizaje. Y eso lo aprendimos en el contacto que tuvimos con comunidades que no hablaban el castellano, que hablaban chorote, wichi, toba, ¿no? Otras, bueno, Josefina hizo un trabajo gigante didáctico, ¿sí? Y después cuando pasamos a escuela nos dimos cuenta que todo ese trabajo que hicimos, visual y didáctico y vivencial, servía también para niños con dificultades escolares. Así que eso lo dejamos picando para un episodio 2. Otro desafío muy interesante también, y bueno, si quieren lo podríamos compartir en otra oportunidad. Y después pensamos también en, ¿por qué no hacer una sesión más dedicado a un encuentro con facilitadores de otras regiones? ¿Sí? O sea, hablar de lo que venimos hablando, pero ya con un punto de vista de cómo lo replicarían, cómo es la problemática en su región y cómo lo podríamos replicar, ya más con una cuestión metodológica, ¿no? Eso, Pierre, si quieren, podemos charlarlo con Laura de Radia y con otras ONGs, podemos hacer un pequeño taller, así vamos armando los próximos episodios de Solar Inti, ir colocándolos en la agenda para ir viendo cómo podemos ir llenando la agenda con charlas interesantes y edificantes, ¿no? Y contagiosas también.
Tengo una preguntita, perdóname Marcela. ¿Ustedes ya tienen identificado en otras regiones o provincias si este proyecto podría prender? Sabemos que todo el NOA-NEA, ¿no? Están ahí, digamos, las poblaciones, digamos Los así. más vulnerables. ¿No? Entonces, un 70% de la población objetivo nuestra están ahí, NOA-NEA. Entonces, claro, Formosa, Misiones, Chaco. Creo que ahí tenemos, si tuviéramos que empezar por algún lugar, creo que ahí sería un lindo enfoque. Y después, bueno, del otro lado, bueno, en Brasil, del lado brasilero también, creo que Perú, Chile también hay comunidades, Bolivia, ¿no? Creo que más, pensando en otros países, hay comunidades también originarias, indígenas en la misma situación. Así que, pero en Argentina creo que el norte sería nuestro foco importante. ¿En el Chaco han tenido experiencia? No estuvimos ahí. Porque, claro, Si porque allí siembras tenemos... futuro, seguramente Sembrar te vamos Futuro. a contactar. Sí, sí, sí. Listo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Josefina y Muchísimas Pierre, gracias. por Muchas estar con gracias. Sí, la verdad, nosotros. un placer. Muchas gracias Muchas a gracias, ustedes. sí. Es un desafío en una horita tirando a la Sí, idea. con Fue tantas buenísimo. preguntas. Fue buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y Ok. seguimos en contacto. Les vamos a compartir esta charla para que la puedan ver después y los vamos a contactar entre todos. Sí, Gracias, dentro sí. de poco. Volvemos a hablar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron acá hoy. Gracias la a tarde. todos.